Es para mí de nuevo un gusto saludarles y verles de nuevo, algunos que ya nos han estado acompañando varias tardes aquí en la casa de Dios, y ver algunas visitas también nuevas. Y para nosotros es un enorme privilegio tenerles aquí. Todo lo que se hace aquí es para ustedes, para que ustedes puedan conocer el plan maravilloso de Dios. Así que con estas palabras quiero invitarles para que elevemos una oración a Dios y pedir que Él nos dirija en el estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos concedes el mayor de todos los dones, la vida, y con ello la oportunidad, Señor, de apartar un tiempo de nuestro día, Señor, para venir aquí a tu casa. Hoy habremos de estudiar un tema tan importante, Señor, que no podemos perdernos ni un segundo, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos, a que nuestra mente, Señor, que a veces tan fácilmente se distrae, pueda, Señor, percibir el mensaje de salvación. Gracias por nuestras visitas que nos acompañan, porque, Señor, sabemos que tú tienes un plan. Y el que ellos estén aquí, Señor, no es obra de la casualidad, sino obedece a tu plan, a la agenda que tú tienes para ellos. Así que permite que tu propósito, tu plan se pueda cumplir hoy en nuestras vidas. Todos los problemas y necesidades en tus manos de amor las colocamos, porque tú eres un Dios fuerte, poderoso, pero también un Dios lleno de amor, que se preocupa, Señor. Así que atiende nuestras necesidades de tal manera que ni siquiera eso, Señor, estorbe al momento de comunión que habremos de tener contigo. Todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Quienes tuvieron la oportunidad de asistir ayer, hablábamos acerca de un problema muy serio en el que nos encontramos. Y yo traté de profundizar este tema, porque entre más entendemos la dimensión de este problema, mayor vamos a entender la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Ayer hablamos acerca del problema del pecado, y el día de hoy habremos de estudiar con la ayuda de Dios el plan de escape que el Señor trazó para ti y para mí. El título del tema para el día de hoy, como ya lo dijo nuestra hermana, es Camino de la Salvación. Déjenme decirles que desde la misma historia de la humanidad, cuando este mundo cayó en rebelión, siempre ha sido el propósito de Dios de estar con el hombre. Cuando el hombre cayó, dice la Biblia, cuando tú vas al relato de Génesis, al capítulo 3, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios, que sabía ya lo que había ocurrido, dice la Biblia que Dios busca al hombre, porque siempre ha sido la iniciativa de Dios de buscar al hombre a fin de salvarlo, de buscarnos a ti y a mí. Y yo quisiera que en esta tarde podamos introducirnos al mensaje buscando en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y en este texto, que es un texto muy corto, se expresa ese deseo de Dios de habitar con el hombre. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo 25, versículo 8: me erigirán, me levantarán, me construirán, algunas versiones dice, un santuario, y yo habitaré en medio de mi pueblo. Esta orden se la dio Dios a su pueblo Israel, a la antigua nación israelita, porque era el deseo de Dios de estar con ellos. Y entonces los israelitas, obedeciendo la voz de Dios, construyeron un santuario, algo así parecido a lo que ustedes pueden ver allí en la imagen. Y todo el pueblo de Israel acampó en derredor de este santuario, de este lugar levantado para que la presencia de Dios se manifestara con ellos. Pero Dios tenía un propósito
más allá de esto, de estar solo con ellos. Al pedir Dios a su pueblo que le construyeran un santuario, Él tenía un propósito en mente, y el propósito era que a través de ese santuario el Señor iba a mostrar a su pueblo en qué consiste el plan de salvación de Dios para con el hombre. El santuario hebreo, que era algo así, más o menos como lo que podemos ver nosotros en esa imagen, constituía de varias partes. Tenía como una especie de patio que se le conocía como el atrio exterior, y en el interior de ese patio del atrio exterior había un santuario, una especie de carpa. Esa carpa a su vez estaba dividida en dos partes. La primera parte es donde están esos tres muebles. Ustedes pueden ver una lámpara, pueden ver una mesa. Esa mesa tenía panes y había una especie de altar. Todo eran muebles de oro. Algunos eran de madera cubiertos de oro. Esa sección donde se encontraban esos tres muebles se le conocía como el lugar santo. La segunda sección, la sección más pequeña que ustedes pueden ver en el rectángulo en la parte interior, había una arca de oro, de madera cubierta de oro, y en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios de manera visible, es decir, el pueblo podía ver la gloria de Dios manifestándose en ese lugar. De paso, nadie podía entrar ahí. Solamente el sacerdote, quien oficiaba, quien dirigía los cultos en ese templo, y podía entrar solo una vez al año. Ahora, afuera del santuario, de esa carpa, dentro del atrio exterior, había otros dos muebles. Entrando, ustedes pueden ver una puerta de entrada a la cerca, digamos. El primer mueble que se veía era el altar de los sacrificios. Ahí se sacrificaban animales, corderos, vacas, palomas. Y después se encontraba una fuente de bronce justo antes de entrar a la carpa, al santuario, pues. Eso era el santuario, y Dios dio todas las especificaciones. Es decir, Dios no le dio libertad al pueblo para que ellos lo construyeran a como ellos quisieran. ¿Saben por qué? Porque a través del santuario Dios quería mostrarles el plan de la salvación. Dios es un excelente maestro, y el santuario era una ilustración de lo que Dios estaría dispuesto a hacer con tal de salvar al hombre del problema del pecado. Ahora, el elemento principal en los cultos en este lugar, en este santuario, era el sacrificio de animales. ¿Cuáles eran los propósitos del santuario? Ahora, ya dijimos, en primer lugar, era que Dios quería acercarse a su pueblo. En segundo lugar, Dios quería proporcionar a su pueblo un lugar visible de adoración a Él, el único Dios verdadero. Porque los israelitas se enfrentarían a otras naciones que tenían otros dioses. Así que Dios quería mostrarse a sí mismo como el único Dios verdadero con su santuario. Pero lo más importante es que a través del santuario Dios deseaba enseñarles el plan de la redención, el plan de rescate. Decíamos entonces que el sistema de sacrificios era la parte central. Y solamente para nuestras queridas visitas que están en esta tarde les explico de manera breve qué sucedía. Cuando un israelita había cometido algún pecado, la Biblia dice que tenía que tomar un cordero, se dirigía al santuario, entraba por la puerta del santuario y era recibido por el sacerdote. Ambos entraban justo ahí antes del altar del sacrificio, y entonces el sacerdote tomaba la mano del pecador, quien había traído el cordero, la colocaba en la frente del animal, y en ese momento el sacerdote elevaba una oración al cielo. Y de manera simbólica la culpa del pecador pasaba al animal. Ahora el animal tenía que morir en lugar del pecador. Y entonces el sacerdote le daba al pecador el cuchillo, y era el pecador quien tenía que degollar al cordero. Y de esta manera se hacía expiación por el pecado. Recordarás que el día de ayer dijimos que ante el dilema humano de
de qué hacer con el hombre y su problema del pecado, el Señor establece el principio de la sustitución. Jesús toma el lugar del pecador. En el sistema de sacrificios del antiguo santuario, Jesús era simbolizado por el cordero. Esos corderos que morían eran un símbolo de Jesús. El Señor quería mostrarle a su pueblo cuán caro era pagar el precio del pecado. Morían animales inocentes en lugar del hombre. Isaías dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Él hablaba de Jesús, que así como el sacerdote colocaba la mano del pecador en la frente del cordero y los pecados pasaban al cordero, la culpa, así dice la Biblia que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿en qué consistía este plan de Dios, este camino, esta ilustración del plan de la salvación? El plan de la salvación está trazado en el santuario, a través de los símbolos de cada parte, de cada mueble del santuario. Y vamos a hacer un recorrido a través de este plan maravilloso de Dios para salvar al hombre. Recuerda algo muy importante. Decíamos hace un momento que la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Yo creo que todos ya ubicamos el lugar santísimo. Es esa pequeña sección, es ese pequeño rectángulo donde estaba el arca del pacto. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ese lugar representaba el cielo. El cielo había venido a los hombres y ahora estaba entre ellos. Entonces, en el plan de la salvación, el camino que Cristo tuvo que recorrer para salvar al hombre empieza en el cielo mismo. Porque dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, era uno con el Padre. Él tenía la misma gloria que el Padre tenía en el cielo. Él era adorado por los ángeles como Dios. Él se sentaba en el trono como Dios. Él era Dios. Y entonces la Biblia dice que Cristo Jesús partió de su trono de gloria, dejó toda la comodidad del cielo y tomó la naturaleza humana y vino a este mundo. Y eso lo dice San Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús en su oración dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Déjame decirte algo, que el plan de la salvación, el gran sacrificio de Jesús por la humanidad empezó en el cielo mismo. Cuando Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía para venir a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, de enfermedad, de vicio, a rescatar al hombre, ahí empezó el verdadero sacrificio. El Señor, dice la Biblia, que se despojó de sí mismo. Y entonces vino a este mundo, partió del trono de gloria, así como en el santuario. Vamos a hacer un recorrido partiendo del lugar santísimo, y entonces vino a este mundo. Y la Biblia dice que vivió como uno de nosotros. Ayer, cuando se hacían las preguntas acerca de cómo vivió Jesús en este mundo, alguien decía allá atrás: Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús padeció cansancio, Jesús se sintió triste. Es decir, Jesús vivió como uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para entendernos. Así Jesús nos puede entender. Aquel verbo, dice Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué privilegio tuvo la gente en los tiempos de Jesús de poder ver al Hijo de Dios, de poder escucharle e inclusive poder recibir de Él sanidad, como lo hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Jesús, como hombre, Él tuvo que depender del Padre como tú y yo podemos depender.
La Biblia dice, mira, por ejemplo, que Jesús, Él dependió del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, Él recibió la ayuda divina y todos los milagros que Jesús hacía, los hacía por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús nunca utilizó su poder que Él tenía como Dios para sacar ventaja, a fin de que nosotros no tengamos que decir, es que Él tenía ventaja porque era Dios y Él podía utilizar su poder. Déjame decirte que no. Él dependía del Padre para hacer todo lo que hacía. Jesús, al igual que nosotros, Él tenía que estudiar las Escrituras, conocerlas. Jesús era un excelente predicador. Pero ¿sabes dónde Jesús aprendió las grandes lecciones que después Él compartía con las multitudes? Aprendió esas grandes lecciones de parte de María, su madre. Desde pequeño Él fue instruido en las Escrituras. Tuvo que aprender textos inclusive que hablaban de Él, de su misión. Jesús, entonces, Él estudiaba las Escrituras, pero además dice la Biblia que Jesús llevaba una vida de oración. Él tenía que estar constantemente conectado con el cielo a fin de vencer cada tentación que se le enfrentaba, que cada día se le presentaba. Fíjate lo que dice Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 35. Que Jesús muy de mañana, siendo muy temprano, aún oscuro, dice que se levantaba, se iba a lugares apartados y allí oraba a Dios. Porque Él necesitaba recibir fuerza de lo alto, poder de lo alto para poder vencer cada tentación que se le enfrentaba. Es decir, Jesús, después de partir de su trono de gloria, vino y vivió en este mundo lleno de pecado, dependiendo del Espíritu, estudiando las Escrituras y teniendo una vida de comunión con el Padre a través de la oración. Que eso es lo que tú y yo debemos hacer para poder resistir, para poder vencer. Y cuando llegó el momento, dice la Biblia que Jesús fue bautizado. Al iniciar su ministerio, dice la Biblia que Jesús dejó Nazaret, donde Él creció, se dirigió al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, y ahí Él solicitó ser bautizado. Juan no quería. Juan le dijo, oye, pero tú necesitas bautizarme y tú quieres que yo te bautice. Jesús le dijo, deja ahora porque conviene que cumplamos todo lo que fue escrito acerca de mí. Y Jesús fue bautizado. No porque Él necesitara el bautismo, pero para darnos ejemplo y a fin de recibir el Espíritu Santo y de ser confirmado como el Hijo de Dios. Porque esas dos cosas sucedieron cuando Jesús se bautizó. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Él y entonces una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Llegamos a la fuente de bronce. Yo no sé si con las ilustraciones ustedes me están siguiendo. Empezamos acá, el arca del pacto donde el Señor se manifestaba, decíamos que representa el cielo. Jesús dejó su trono de gloria, vino a este mundo, vivió como nosotros, dependiendo de Dios, y entonces fue bautizado. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando termina su ministerio, fue sacrificado. Y llegamos al altar de los sacrificios. Los 4 evangelios narran la pasión de Cristo Jesús, su sacrificio. Hay evangelios que añaden elementos que otro evangelista no añadió, historias que algún otro evangelista no añadió. Me refiero a los 4 evangelios de la Biblia que hablan de la vida de Jesús. Pero si hay algo que los 4 evangelios no omiten, fue el sacrificio de Jesús. Porque eso fue lo más importante. Entonces Jesús fue sacrificado por nosotros como el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ahora Jesús está a la puerta. Habiendo recorrido el camino del cielo a la tierra, habiendo vivido como los hombres, habiéndose bautizado y habiendo sido sacrificado, ahora Él está a la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, Jesús dijo, será salvo.
Es decir, Jesús ya recorrió un camino para poder salvarnos. Y este camino el Señor nos lo enseña a través de ilustraciones como el santuario, para que tú y yo entendamos lo que implicó el salvar al hombre, el salvar a la humanidad. Jesús abrió un camino nuevo, un camino de salvación. Cuando Cristo expiraba sobre la cruz, exclamó: consumado es. El velo del templo se rasgó desde arriba abajo, dijo una escritora. En ese momento se había abierto un camino nuevo y vivo, un camino por el cual todo mundo, judíos, gentiles, podían acceder ahora a la salvación. Y en ese camino muchas personas han tenido un encuentro de salvación. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la mujer samaritana, una mujer que había llevado una vida difícil, de fracaso en su vida sentimental, y un día se encuentra con Jesús y Jesús transforma su vida, porque Jesús es la puerta, y quien se encuentra con Jesús no puede seguir siendo el mismo. Un día una mujer, que durante esta semana vamos a hablar de esta mujer, una viuda que había perdido a su único hijo, saliendo de la ciudad para enterrar a su hijo, se encontró con Jesús y su vida no volvió a ser la misma. Jesús le devolvió a su hijo con vida. También la Biblia nos habla de un hombre que vivía entre los sepulcros, un endemoniado que un día se encontró con Jesús y su vida fue transformada. El leproso de la historia de ayer se encontró con Jesús, con la puerta, y encontró vida. Tú y yo podemos encontrar vida en Jesucristo, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra problemática, porque Jesús está a la puerta, nos está esperando, así como el ladrón de la cruz, que en el último instante de su vida se encontró con Cristo Jesús y recibió la garantía de la salvación. Ahora, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, cuando entendemos el plan de salvación, lo que Él tuvo que hacer para mostrarnos y para ofrecernos hoy la salvación, y entonces nosotros nos entregamos a Él, nosotros empezamos ahora un camino que Él ya abrió, que Él ya trazó. En primer lugar, tenemos que aceptar su sacrificio, el sacrificio que Él realizó por nosotros, allí en la cruz del Calvario, simbolizado en el santuario por el altar de los sacrificios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, en ese momento nosotros somos justificados. ¿Qué quiere decir esto? En Romanos 6, perdonen que por ahí la presentación nos cambió el texto o la forma del texto. Pero si tú vas a Romanos capítulo 6, versículo 6, la Biblia dice lo siguiente: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Cuando yo acepto a Jesús, en ese momento es como si mi vida hubiese muerto con Cristo Jesús, mi vieja vida. Y en ese momento yo soy justificado gratuitamente. Ya no tengo que pagar la condena del pecado, porque ahora Cristo la ha pagado por mí. Y entonces, una vez yo hago eso y lo confirmo a través del bautismo, bautizándome como Jesús lo hizo, empiezo una nueva vida. Y sabes que en esta parte hay muchas personas que de manera sincera sienten temor de dar este paso, porque consideran: ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si yo no le soy fiel al Señor? Bueno, son pensamientos sinceros, pero déjame decirte que en la Biblia tú no vas a encontrar en ninguna parte la garantía de que si tú te entregas a Jesús, no le vas a fallar. Eso no va a suceder. Cuando una persona se entrega a Jesús, empieza un nuevo caminar. Y en ese nuevo caminar, tú puedes caer, tú te puedes equivocar, pero el Señor estará a tu lado para socorrerte, para ayudarte. Pero para que eso sea así, al igual que Jesús, una vez tú te entregas a Él, tú tienes que depender de la oración, tú tienes que depender del estudio de las Escrituras, tienes que depender de la presencia del Espíritu Santo que te es dada cuando tú te bautizas.
A este proceso se le conoce como el proceso de la santificación. Yo me estoy preparando para un día encontrarme con el Señor. Y Proverbios 4, versículo 18 nos dice de la siguiente manera, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como un amanecer, que tú no puedes distinguir el momento exacto cuando el sol sale, sino que es algo paulatino que va alumbrando toda la tierra. La vida de aquel que se ha entregado a Jesús va en un constante avance, que a muchas veces no se puede percibir ese avance. Sin embargo, es una obra lenta y paulatina que el Señor hace en la vida de aquel que se entrega a Él. Por eso tú no tengas miedo de entregarte al Señor Jesús. Van a venir caídas, las habrá, pero el Señor estará a tu lado y te enseñará y te ayudará a recorrer ese camino que Él ya recorrió, partiendo del cielo a la tierra y nosotros de la tierra al cielo. En eso consiste el plan de la salvación, para entonces nosotros finalmente ser glorificados. Glorificados. ¿Qué es la glorificación? El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, él describe la glorificación como ese momento cuando Cristo aparecerá en las nubes de los cielos y todos aquellos que se hayan entregado a Él serán transformados para poder vivir la vida que Él tiene destinada para los santos. Porque con este cuerpo que ahora tenemos, nosotros no podemos estar en el cielo, no podríamos. Entonces dice San Pablo que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es decir, será como si el Señor vendrá a poner el toque final de toda una vida de preparación para estar con Él para siempre. Una transformación total. El Señor quitará de nuestro corazón de manera total y definitiva la naturaleza llamada pecado, que tú y yo no podemos solucionar. Eso es la glorificación. Y eso sucederá cuando Cristo venga. Mientras eso no suceda, tú y yo seguiremos luchando cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, en el plan de la salvación ilustrado a través del santuario, nosotros podemos ver el camino que Jesús tuvo que recorrer del cielo a la tierra para ofrecernos la salvación y mostrarnos el camino que ahora tú y yo debemos de recorrer para poder un día estar con Él para siempre. Todo esto el Señor lo ilustró en el santuario. Eso es lo que el Señor ha hecho para mostrarnos una ruta de escape al problema del pecado. ¿Te das cuenta por qué el mensaje de salvación es tan valioso para nosotros? ¿Sabes qué? Conocí a Juan Carlos. Juan Carlos actualmente él es anciano de iglesia, él es encargado. Primer anciano de la iglesia central donde yo me bauticé. Pero Juan Carlos no siempre fue así. No siempre fue un líder de iglesia. Él llegó a ser enemigo de la iglesia. Todos los días que había culto, Juan Carlos Estrada, que vivía enfrente de la iglesia, él sacaba sus bocinas. Y él me confesó, y esto que yo te estoy platicando, él me lo dijo. Él odiaba a los cristianos. Él no creía en Dios. Él tenía otra filosofía de vida. Así que cada vez que había cultos en la iglesia, él sacaba las bocinas. Él vivía enfrente, del otro lado de la calle. Él le gustaba la música rock, metálico, ¿sí? Así que se esperaba cuando veía que más o menos empezábamos a cantar allá dentro de la iglesia, él les subía a todo volumen a las bocinas y así nos teníamos que pasar en el culto, ¿sí? Compitiendo con Juan Carlos, con el ruido que hacía. Pero no solamente hacía eso, él sacaba una silla de su casa y se sentaba al lado del modular mirándonos, esperando a ver quién se atrevía a cruzar la calle y decirle, oye, bájale, ¿no? Una mirada retadora. Obviamente nadie hizo eso nunca, pero Dios un día
llamó a Juan Carlos. Y Juan Carlos un día se encontró con Cristo, quien es la puerta. Y el Señor lo transformó. Esa noche estábamos en la iglesia, habíamos pocos. Y estaba yo allá atrás sentado así en la primer banca, porque yo tenía una junta con los jóvenes de la iglesia. Cuando de pronto, de manera inesperada, entró corriendo un gatito así, por todo el pasillo, y atrás del gatito venía una niña. Y esa niña yo la reconocía porque era la sobrina de Juan Carlos. Varias veces la vi al lado de él. Y atrás de la niña venía Juan Carlos, con su playera larga, sus cabellos así crispados. Cuando él iba a entrar al templo, él se frenó. La niña entró, pero él se frenó, como si algo lo hubiera jalado así, no lo hubiera dejado entrar. Pero yo estaba ahí al lado. Así que rápidamente me hice a un lado y le dije: siéntate, ya vamos a terminar. Él se sentó allí, parecía una piedra. El pastor ya estaba terminando y una hermana que estaba ahí al lado de mí me dijo: es el momento de que tú le hables. Cuando se terminó el culto, nosotros nos salimos y habíamos un grupo como de unos 7 muchachos. Entre los 7 lo rodeamos y empezamos a platicar con él. Nos da gusto que estés aquí, mira qué bueno Dios te trajo, no es casualidad lo que pasó. Y él solamente nos escuchaba y no le dejábamos hablar. Y yo dije, yo era el director de jóvenes, vamos a orar. Yo recuerdo que él, no sé cómo le llaman, se pintaba de negro aquí los ojos, se delineaba, ¿sí? Porque era rockero, ¿no? Cuando terminamos de orar, él estaba llorando. Y todavía recuerdo lo que me dijo: yo no puedo entender, no, dijo, la razón por la que yo los he odiado siempre es porque yo no puedo tolerar ver a gente que es feliz y yo no puedo ser feliz. Porque siento un vacío en mi corazón. Mi vida, dijo, no usó la palabra corazón, en mi vida. Pero ahora yo entiendo por qué ustedes son felices. Unos meses más tarde, él se entregó a Jesús. Él se bautizó. Yo no pude estar presente ese día, pero él se bautizó. Y él ahora sirve al Señor. Él le canta a Dios. Él predica de Dios. Y él se quiere preparar, él quiere ser un pastor. Mira, esto es lo que puede hacer Dios en la vida del hombre. No importa lo que tú seas, lo que hayas hecho, Dios te puede transformar. Porque Él ha abierto un camino por el cual todos podemos entrar y acceder a Él, a la gracia gratuita que Él ha ganado para nosotros. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Encontrarnos con Él y aceptarle como la única alternativa para nuestra vida. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer una oración. El domingo hablamos de Jesús como el refugio seguro para todos los problemas. Él nos recibe. Después hablamos del problema del pecado. Y hoy yo te he mostrado a Jesús como la solución. Pero yo no puedo hacer más allá de eso. La decisión de beneficiarte de ese plan maravilloso es tuya. Eres tú quien lo debes de aceptar. Vamos a cantar un canto. Y al final de este canto yo voy a hacer una oración especial por todos aquellos que quisieran decirle hoy al Señor: yo quisiera, Señor, ser salvo. Yo quisiera encontrarme contigo también. Porque si eso hiciste tú en la vida de ese joven, porque si eso has hecho tú en la vida de todos esos personajes, tú lo puedes hacer también conmigo. Si hay alguien en esta noche de nuestras visitas que quisiera también experimentar eso en su vida, vamos a entonar este canto. Te puedes colocar de pie, ahí donde estás, para que tú le digas eso al Señor. Dios te bendiga. Le quiero pedir a Miriam, por favor, que venga. Damos gracias a Dios por los hermanos que se han puesto en pie.
Y vamos a entonar este canto y al final yo voy a hacer esta oración especial. Necesita de Jesús. Hay violencia y tristeza por doquier. Mucha gente confundida piensa que no hay solución. Hay quebranto en todo su corazón. La misión es predicarles con poder el retorno de Jesús como gran rey. Hay señales de esperanza que anuncian el final. Todo llanto y dolor terminará. Hay un futuro con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Este mundo necesita de Jesús. Hay violencia y tristeza por doquier. Mucha gente confundida piensa que no hay solución. Hay quebranto en todo su corazón. La misión es predicarles con poder el retorno de Jesús como gran rey. Hay señales de esperanza que anuncian el final. Todo llanto y dolor terminará. Hay un futuro con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Hay un futuro con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Reinaremos con Jesús por siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el plan maravilloso de la salvación. Porque tú, Señor, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo único, a Jesucristo, porque pensaste en nosotros. Y gracias, oh Dios, porque hoy en día esta puerta está abierta para quien desee entrar por ella. Señor, nosotros hemos sido alcanzados con este mensaje de salvación, pero aquí hay un grupo de hermanos, de amigos, de visitas, oh Dios, que han respondido a este llamado y se han puesto de pie. Yo quiero pedirte, Señor, que ellos puedan conocer a Jesús, que puedan conocer ese amor y que ellos sean también justificados. Padre Celestial, por favor, permite que ellos puedan tener la seguridad de que tú, Señor, has escuchado esta petición y que tú les amas y que tú deseas verles salvo también, que tú deseas verles recorrer este camino que lleva al cielo, ese futuro con esperanza que tienen todos aquellos que se entregan a ti.
Permite, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas y que les prepare, Señor, para dar ese siguiente paso, que es entregarse a Jesús a través del bautismo. Por favor, bendíceles, oh Dios, y tráeles de nuevo el día de mañana, Señor, para que no pierdan oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Mañana habremos de escuchar un tema crucial, oh Dios, así que yo te quiero pedir para que tú prepares sus corazones y les traigas. A todos los que estamos aquí, bendícenos y gracias, oh Dios, por tu palabra. En Jesús pedimos todo. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias.